Quiero agradecerles por permitirme estar en su hogar nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Pero antes de empezar, vamos a tener una corta oración. Querido Dios y amante Padre, agradecido estamos por tu dirección y tu presencia. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y que al abrir tu palabra podamos entender las cosas que tú quieres enseñarnos para nuestra vida, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Y vamos a tratar de contestar la primera pregunta, que es: ¿quién mandó a bautizar o quién estableció el bautismo? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en el libro de Mateo, y vamos hasta el capítulo 28 del libro de Mateo. En el libro de Mateo, el capítulo 28, y vamos a leer los versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la respuesta entonces? La pregunta es sencilla: ¿quién mandó a bautizar o quién estableció el bautismo? De acuerdo a lo que leímos en el capítulo 28 del libro de Mateo, los versículos 18 al 20, Jesús estableció el bautismo. Fue Jesús quien nos mandó a que nosotros hiciéramos lo que Él nos ha enseñado. Por eso, id y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la segunda pregunta dice: ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Porque hoy día existen muchas formas de bautizar. Algunos bautizan rociándole agua en la cabecita a los niños, otros bautizan con pétalos de rosas, otros bautizan solo poniéndole las manos a las personas. Pero la pregunta es: ¿cuál es la forma correcta de bautizar? En el mismo libro de Mateo, pero ahora vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versos 13 al 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y dice el versículo 16: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma de bautizar? Según lo que hemos leído, Jesús fue al río donde estaba Juan, y entonces Juan lo bautizó. Y dice la Biblia que cuando subía del agua, quiere decir que estuvo debajo del agua y luego salió del agua, y entonces el cielo se abrió y vio como el Espíritu Santo venía en forma de paloma sobre él. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar entonces? Es por inmersión, meterse completamente dentro del agua. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué simboliza el bautismo bíblico? Ese bautismo que acabamos de leer en el libro de Mateo. Miren lo que significa. Vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos y allí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. En el libro de Romanos leemos el capítulo 6 y vamos a leer del capítulo 6 los versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De acuerdo al libro de Romanos, el bautismo simboliza la muerte del viejo hombre. Yo, lo que hacía antes, lo que era antes, se muere, se acaba y queda sepultado en la tumba de agua de manera simbólica, y cuando sale del agua, entonces sale una nueva criatura en Cristo Jesús. La resurrección de un nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de ahí en adelante comenzamos a vivir una vida diferente, o deberíamos comenzar a vivir una vida diferente. Ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes, sino ahora vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cuál es el simbolismo del bautismo? Es la muerte del viejo hombre y la resurrección de una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, la siguiente pregunta entonces ¿es indispensable el bautismo para la salvación? ¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente? En el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos y vamos a leer el capítulo 16. Y del capítulo 16 vamos a leer el versículo 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿es indispensable el bautismo para la salvación? De acuerdo al libro de Marcos, el capítulo 16, versículo 16, es indispensable. Es la demostración pública de que yo amo a Dios. Es como el matrimonio. Cuando un hombre ama a una mujer, la demostración pública de ese amor es en la boda. Por eso se hace la boda. Invitas a tus amigos, invitas a todas las personas que te conocen, porque quieren que todo el mundo sepa que tú has decidido vivir tu vida con la persona que tienes enfrente. En el bautismo, en la relación con Dios, es lo mismo. Tú decides vivir tu vida con Cristo por la eternidad, pero es a través del bautismo que le dices públicamente al mundo lo que tú has decidido con Dios. Y entonces, públicamente vas y te bautizas en frente de toda una congregación donde están tus amistades y las personas que tú invitaste, para que todo el mundo vea de manera pública lo que tú has decidido con Dios. Ahora, entonces sí, es indispensable el bautismo. Es la manera de decirle al mundo públicamente lo que tú has decidido, que es vivir con Dios por la eternidad. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben en el bautismo? Cuando tú te bautizas se reciben dos bendiciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a leer el capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, ¿cuáles son las dos bendiciones que recibes cuando te bautizas? Bueno, en el libro de Hechos nos lo dice. Una de ellas, ¿cuál es? La seguridad del perdón de nuestros pecados. ¿Y otro cuál es? El recibimiento del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, cuando te bautizas, mueres a tu pasado y resucitas a una nueva vida. Es el simbolismo del bautismo. Esas son
las dos bendiciones entonces que se adquieren a través del bautismo: el perdón o la seguridad del perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo en nuestra vida. La siguiente pregunta dice así: ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Cuando tú te bautizas, ¿a qué institución divina te vas a unir? Vamos al libro de Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 2, pero ahora vamos a leer los versículos 41, 42 y 47. Dice el versículo 41 del capítulo 2 lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser bautizados. Así es. Entonces, la respuesta a la pregunta es sencilla: ¿a qué institución divina se une una persona cuando es bautizado? A la iglesia. Claro que sí, a la iglesia. Termina diciendo el versículo 47: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la respuesta es a la iglesia. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Una vez que te bautizas, obtienes las bendiciones, pero a la vez se adquiere una experiencia, y eso se obtiene solo a través del bautismo. Y esa experiencia la encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 6 del libro de Romanos. Capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros obtengamos vida nueva. ¿Qué gloriosa experiencia se obtiene el bautizado? La experiencia de una vida nueva. El pasado quedó atrás. Los pecados que cometía en mi pasado allá quedaron. Dios los perdonó. De ahí en adelante comienzo a vivir una vida nueva. No es que no voy a seguir pecando, seguimos siendo seres humanos y puedo caer, pero lo importante es que me voy a levantar, porque antes caminaba sin Dios, ahora estoy caminando con Dios, y ahora Dios me lleva de la mano, y cada vez que me caigo y puedo levantar mis ojos al cielo, puedo ver con los ojos de la fe la mano de Dios extendida hacia mí para que yo me tome de Él, vuelva y me levante y comience de nuevo. Eso es el bautismo. Y quiero invitarte a que pienses en la oportunidad que tienes para entregarle tu vida al Señor a través del bautismo. Hemos aprendido lo que Dios nos enseña a través de la Biblia sobre el bautismo, la forma correcta de hacerlo. Quizás te has bautizado en el pasado, pero te bautizaste de la manera incorrecta, o quizás no habías aprendido todas las verdades que hemos aprendido durante los estudios que hemos tenido. Sin embargo, hoy lo has aprendido. Hoy tienes la oportunidad de decidir si quieres bautizarte y vivir con Cristo por la eternidad o no. Eso lo decides tú. La Biblia, o Dios a través de la Biblia, te aconseja lo siguiente. Vamos al libro de Hechos y vamos a leer el capítulo 8 del libro de Hechos, el versículo 37, y dice así: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dios te aconseja en la Biblia que creas de todo corazón en Jesucristo como tu Salvador, como aquel
que te sostiene en los momentos difíciles de tu vida. El otro consejo lo encontramos en el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos vamos al capítulo 6 del libro de Romanos y leemos los versos del 11 al 13. Y dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da entonces? Que abandonemos el pecado, que dejemos atrás eso que nos aleja de Dios, que podamos mirar al frente y comenzar a hacer las cosas que, aunque no nos gustan, las queremos hacer por amor a Dios. Antes tomaba, ya no tomo. Antes fumaba, ya no fumo. Antes era mujeriego, ya no lo soy. O sea, mi vida pasada, tu vida pasada, es el pasado. Y de ahora en adelante, con la ayuda del Señor, comienzas a vivir una vida nueva. Y el otro consejo, volvemos al libro de Hechos. Volvemos al libro de Hechos. Y vamos al capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Hechos nuevamente, capítulo 8. Pero esta vez vamos a leer el versículo 35 al 38. Dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál es el consejo entonces? Mira, hoy día uno tiene que rogarle a las personas para que entreguen su vida a Dios. En la historia que acabamos de leer, el que estudiaba la Biblia le pedía a Felipe que lo bautizara. El consejo de Dios es que te bautices, es que vayas a la iglesia, hables con el pastor de la iglesia y entonces puedas decirle que has decidido seguir a Cristo por la eternidad y bautizarte. Sí, te invito a que vayas a la iglesia adventista, la primera iglesia adventista que encuentres. Habla con el pastor y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzarás una nueva vida en Cristo Jesús. El siguiente consejo lo encontramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 15. Y dice así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. El consejo de Dios, entonces, es que no endurezca su corazón, que puedas aceptar a Cristo como su Salvador. Pero eso lo decides tú. Te voy a hacer una pregunta y entonces tú le vas a contestar de acuerdo a tu decisión. ¿Crees tú en el santo bautismo por inmersión, como lo aprendimos en la Biblia, para seguir el ejemplo de Cristo? Gloria a Dios, porque lo crees de todo tu corazón. Ahora, en base a lo que creíste o a lo que crees, ¿desearías bautizarte siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Te invito a que lo hagas y vivirás la más hermosa experiencia que el ser humano puede vivir con su Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.